Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Mi nombre es Ernestina y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la autora Colleen Hoover. De ella ya hablé en un video pasado un poco criticando su universo literario, así que les voy a dejar el video en la descripción por si no lo vieron. Pero el día de hoy, más que hablar particularmente de ella como crítica, quiero más como abrir el debate sobre qué es lo que termina haciendo que la gente se enganche tanto con los libros de esta autora. La realidad es que Colleen Hoover es de las autoras más leídas de los últimos años, o sea, sus libros están por todo BookTok, por Instagram, en las librerías los pueden conseguir, siempre la gente los recomienda los libros de ella. Pero al mismo tiempo sabemos que es de las autoras más criticadas, y si quieren saber un poco de por qué, pueden ver el video que ya hice en donde hablo un poco más del tema. Pero en resumen, se le acusa de romantizar las relaciones tóxicas, normalizar comportamientos abusivos y vender el sufrimiento como algo romántico. Pero la pregunta entonces es, a pesar de que sabemos eso y leemos las constantes críticas que se le hacen a la autora, ¿por qué es tan consumida? ¿Por qué sus libros enganchan a tanta gente y son libros tan pero tan vendidos? Por las dudas, aclaro lo mismo que ya había aclarado en el otro video de Colleen Hoover, y es que yo no leí los libros de la autora. La verdad que con comentarios que escuché que ella hizo y con pequeños fragmentos de sus libros, decidí que mejor no iba a leer nada de ella, porque la verdad que a mí en lo personal no me gusta la romantización de las relaciones abusivas o tóxicas. Entonces directamente decidí no leer sus libros. Entonces este video no es particularmente una crítica sobre su forma de escribir o sobre un libro en particular, sino que es más una crítica como a la cultura que hay alrededor de los libros de ella. Es en sí un análisis como del fenómeno Colleen Hoover, desde lo que se dice de ella en redes sociales, las constantes críticas que recibe, las reseñas que hacen de sus libros y la popularidad que tiene la autora. Porque incluso sin leer particularmente los libros, las reseñas o los pequeños fragmentos que hay por todo el internet de sus libros nos hacen ver un poco cómo se ve el romanticismo o el amor hoy en día. La realidad es que el auge de BookTok, que sería como la comunidad lectora de TikTok, ayudó mucho a esta autora a viralizarse. Ya era muy conocida y sus libros eran muy vendidos, pero obviamente esto hizo que como que se masifique mucho más. Entonces yo creo que ahí es como que encontramos el primer problema, y es que más que nada las chicas que buscan probablemente recomendaciones de libros por TikTok son chicas o adolescentes o muy jóvenes, y encontrarse con libros que tienen determinadas conductas o temáticas, si no están bien llevadas a cabo, pueden ser dañinas. Creo que hoy en día está muy de moda esto de los romances como que desgarradores, esos romances que es como que se sufre muchísimo para llegar a la relación ideal que tienen los personajes. Es como que primero tienen que pasar por un montón de cosas, sobre todo la protagonista mujer tiene que sufrir mucho para terminar siendo feliz con el protagonista masculino o con su interés amoroso. Obviamente no es que Colleen Hoover creó los libros en donde los protagonistas tienen una relación tóxica o donde el protagonista masculino, no sé, es violento o abusivo. Obviamente no lo creó ella, pero es de las autoras como más conocidas por estas temáticas. Los libros de Colleen Hoover no sé si son del todo vendidos al público como un romance inolvidable y como que lo van a leer y van a querer enamorarse. No sé si realmente lo tratan de vender así, sino que es más esos libros como que te lastiman, ¿se entiende? O sea, son esos libros que el propósito sobre todo es como que vos lo leas y de alguna forma es como que la historia te vaya llevando por muchos momentos tristes y probablemente termine mágicamente bien el libro, entonces te quedes como con esa sensación de pasó por muchas cosas la protagonista, la lastimaron demasiado, pero terminó feliz. Y esos libros de alguna forma es como que generan curiosidad y hasta un poco de morbo de ver también hasta dónde puede llegar el protagonista masculino, qué tanto la hiere a la mujer. Hay toda una cultura alrededor de eso que, bueno, uno puede ponerse a ahondar en el tema de, no sé, el machismo, la misoginia, qué tan normalizado está las relaciones donde la mujer es la que constantemente sufre. Pero más allá de eso, creo que todos de alguna forma convivimos en una sociedad en donde es más normal que la mujer sea la que sufre en una relación capaz, o la que esté más expuesta a un vínculo
en donde la lastiman o en donde la otra persona tiene comportamientos abusivos o violentos para con ella. Entonces, de alguna forma, al leer esta clase de libros, es como leer un romance más realista de alguna forma, y creo que eso es lo que a algunas personas también les gusta, el hecho de leer un libro en donde hay un romance que los pueda identificar con algún momento de su vida, en donde capaz lo pueda leer una mujer que ha pasado por alguna relación parecida o por alguna relación en donde también sufrió mucho o la lastimaron mucho. Entonces estos libros se pueden sentir más realistas. Es que esa es una de las principales razones por la que una escritora como Colleen Hoover es tan conocida, y es porque apela completamente a la emoción. O sea, a que vos leas un libro y sepas que vas a llorar, vas a leer un romance desgarrador, una historia en donde hay drama constante, sufrimiento de parte de los protagonistas. Entonces, de alguna forma, ese es el target de la gente que busca esos libros. Mucha gente no busca leer un romance lindo o un romance sano, sino justamente una historia que te lleve como por sube y baja de emociones, que es un poco lo que te generan estos libros. Otro punto clave del éxito de estos libros es a veces lo fácil que termina siendo identificarse con la protagonista femenina. Muchas lectoras puede ser que lean libros de romance, por ejemplo, sanos, y vean como muy lejos la posibilidad de que les pase a ellas. Por ejemplo, si pasaste por muchas relaciones a lo largo de tu vida donde la pasaste mal, sufriste, hubo muchos altibajos, obviamente capaz al leer un romance súper sano y lindo, no te vas a sentir identificada, vas a pensar que es algo que está muy lejano a vos, algo que no te va a ocurrir. Entonces, al leer esta clase de romances en donde los protagonistas están rotos, puede ser que te sientas más identificada de alguna forma. Porque obviamente de cualquier forma estos libros son ficción. En la vida real hay muchos comportamientos que pueden hasta poner en riesgo tu vida, pero en estos libros de alguna forma al romantizarlo los hacen pasar como si fueran un poco más leves, y eso de alguna forma a la persona que ya vivió por una relación parecida o estuvo con una persona con comportamientos similares, le hace de alguna forma como sentirse comprendida, y de alguna forma se puede ver reflejada en ese personaje que está enamorada de alguien que no es bueno para ello, que capaz la termina lastimando. Son protagonistas enamoradas que muchas veces se quedan en lugares en donde no deberían quedarse, claramente tendrían que huir, pero no lo hacen porque de cualquier forma siguen apostando y siguen intentando recomponer la relación. Entonces, de alguna forma, muchas lectoras probablemente las haga sentirse identificadas. No es un romance aspiracional o ideal, sino que es un romance realista, es un romance crudo, es un romance de la vida real. De cualquier forma, de otro punto del que hay que hablar es la romantización del dolor y del sufrimiento que hay en estos libros. De una forma están planteados desde un punto de vista en donde se justifican un montón de actitudes que no hay que justificar y un montón de comportamientos que son súper peligrosos. Entonces también pasa que mucha gente puede leer estos libros y les distorsionan un poco de la idea de lo que tiene que ser el amor, porque más allá de que muchas personas puedan creer que estos libros muestran romances mucho más realistas, en realidad no tiene que ver con el realismo como tal, tiene que ver con las experiencias propias de cada uno. Y no está mal narrar este tipo de historias en donde no son relaciones ideales, el problema es cuando se romantiza y se justifican las actitudes. Porque puede ser que mucha gente lea este libro y crea que en la vida real tiene que esperar también este tipo de tratos en una relación. Yo creo que también es un poco culpa de la comunidad que hay en redes sociales, porque mucha gente vende estos libros como algo ideal o como querés leer un buen romance, lee este libro. Y los libros de Colleen Hoover particularmente, no sé si la característica principal es que son romances que uno tiene que querer en la vida real o que tiene que leer y decir, qué linda esta historia. Y obvio, el problema no es leer a la autora como tal, porque obviamente cada uno primero puede leer lo que quiera, pero el problema no es leerlo, sino es creer que los romances que muestran son lo que uno tiene que esperar en la vida real. Estas comunidades en redes sociales de libros participan chicas adolescentes o chicas muy jóvenes que capaz al leer estas historias pueden terminar no teniendo un análisis crítico de lo que pasa en estas historias. Colleen Hoover claramente no escribe con el propósito de que leas la mejor historia de romance del mundo y la más linda, sino más con el propósito de escribir algo más crudo e identificable de alguna forma, porque eso es lo que hace que tanta gente lo termine leyendo y eso es lo que le hace una escritora tan influyente. Y obviamente al ser historias que lee tanta gente, creo que es importante hacer de alguna forma un análisis crítico. Yo me imagino igual que un gran porcentaje de lectoras
romantizar de alguna forma la novela, porque una crítica sobre todo que se le hace a Colin Hoover es que en la misma narrativa se justifica las actitudes violentas o abusivas o tóxicas. Entonces yo imagino que hay un montón de lectoras que sin siquiera darse cuenta están justificando un montón de actitudes que no hay que justificar, pero bueno, obviamente eso ya queda en cada uno. Creo que Colleen Hoover es una escritora que da para hablar en varios videos, así que puede ser que haga más videos sobre ella. Puede ser que también lea algún libro con el único propósito de hablarlo en un video y de criticarlo, pero desde mi propio análisis, no desde lo que veo en redes sociales o desde lo que escucho, sino desde lo que yo misma interpreto. Eso me gustaría bastante, así que puede ser que lo haga próximamente. Y bueno, como digo siempre, pueden dar su opinión en los comentarios, pueden decirme qué opinan al respecto sobre este tema. En base a lo que ustedes leyeron de ella, también pueden dar su opinión. Y bueno, si les gustó el video, le pueden dar like y me ayudarían mucho suscribiéndose. Nos vemos en un próximo video.